Hola, voy a volver muchas veces a los textos bíblicos porque mucho de lo programado desde ellos, infiltrado en muchas de nuestras costumbres, se usa para programar a las masas hoy en día. Y pues, volviendo a esos inicios narrados en la Biblia, nos encontramos con genocidios masivos, ordenados por ese Dios que perdona pecados con sangre, tortura y muerte. De acuerdo con quienes han estudiado a fondo ese libro, son tres las ocasiones en las que, por orden directa de ese Dios, sus seguidores ocasionan un brutal derramamiento de sangre sin haber sido atacados. Algunos estudiosos, incapaces de enfrentarse a esos hechos y ver en ellos lo que son, o sea, la necesidad de sangre de ese Dios, que se alimenta de terror, dolor y derramamiento de sangre, infringidos contra gente inocente, que no podía defenderse ni había hecho nada para merecer la carnicería de la que fueron víctimas. Concluyen esos estudiosos que en realidad hay dos dioses en la Biblia, uno en el Nuevo Testamento y el otro, el malo, en el Antiguo Testamento. No sé dónde pueden ver ninguna diferencia, porque precisamente es el del Nuevo Testamento el que deja a su supuesto hijo ser torturado y crucificado para perdonar los pecados de otros, o sea, comer fruta prohibida de un árbol. ¿Se acuerdan? A pesar de que en varias ocasiones se menciona también en ese libro la necesidad de identificar, de ser capaces de distinguir lo bueno de lo que es malo, parece que los seguidores de ese Dios no son capaces de hacerlo. Así que hacen lo que se les dice sin considerar el mal que hacen, tal vez porque consideran que seguir las órdenes de un supuesto ser superior les libera de responsabilidad. Las religiones, prácticamente todas, han funcionado muy bien para crear gente irresponsable que hacen lo que se les dice y que cuando obedecen órdenes consideran que adquieren la cualidad de ser buenos, hagan lo que hagan. No en vano, muchas madres les dirán a sus hijos cuando los mandan al colegio: sé bueno y obediente, como si ser obediente fuera algo bueno. Se es bueno si se hacen cosas buenas y se es malo si se hacen cosas malas, aunque quien las haga siguiendo órdenes de otro. Y el ser obediente no es una cualidad positiva en sí misma, si no lleva especificación de qué es lo que se hace cuando se obedece. Por ilustrar eso un poco mejor, los perpetradores que ejecutan las órdenes de los mafiosos de la Cosa Nostra italiana, por ejemplo, son muy obedientes. Hacen lo que sus jefes les mandan, pero yo no los calificaría de buenos. Esto, que es pura y simple lógica, no se reconoce por parte del 87% de la población mundial, cuando tienen que definir si lo que están haciendo es bueno o es malo. Y aunque suena exagerado, ese porcentaje es extraído de experimentos hechos por psicólogos y universidades. Ese porcentaje de la población mundial hace lo que ve, cree lo que oye y ve lo que se les dice, incluso cuando lo que tienen ante sus ojos no es lo que se les dice. En esos casos verán lo que se les dice, aunque lo que hay frente a sus ojos sea una cosa muy diferente. Y eso dice mucho y malo de una gran mayoría de seres humanos. Vemos ese lavado de cerebro en nuestra realidad diaria y la disociación que esa y otras faltas de orientación ocasionan en la mayoría de individuos, cuando nos muestran imágenes en los medios de comunicación referidas a acontecimientos que no pueden ser representados por esas imágenes.
Me refiero aquí a los actos de terror de falsa bandera que se han hecho ya famosos. La mirada de una persona con un mínimo de inteligencia cuando le cuentan lo que supuestamente está pasando o ha pasado, mostrando imágenes que para nada están ilustrando eso, no reconoce nada de lo que se está diciendo en la pantalla del televisor. Bien pronto ve la manipulación ejercida por quien ha redactado el guión y realización del vídeo, con el que tratan de aterrorizar a la población. Pero no sucede lo mismo con la población que no posee la inteligencia mínima para reconocer que lo que se les pone frente a los ojos es falso, ni para elaborar un juicio apreciativo mínimamente objetivo. Los que pudieron llevar a cabo las matanzas ordenadas por aquel Dios, a pesar de haber recibido unos mandamientos en los que se especificaba claramente que no matarás era uno de ellos, no disponían de la comprensión suficiente como para siquiera mencionarle a aquel Dios, sediento de sangre, que las órdenes que le estaba dando iban contra sus propios mandamientos. ¿Cómo pudo aquel Dios mandar 10 reglas de comportamiento que por sus propias órdenes sus seguidores eran conducidos a infringir? ¿Era ese Dios bueno o malo? ¿Cómo puede cualquier soldado ponerse un uniforme e ir a matar a quienes no le han hecho nada a él, ni a su familia, ni a su país? Y decir, si le preguntas, que es creyente de una creencia y religión que ha incumplido tantas veces como ha apretado el gatillo. ¿Cómo pueden tantísimos otros supuestos creyentes hacer lo contrario de lo que se supone saben que incumple las reglas de la creencia o religión que siguen? ¿Y cómo es que tantos gobernantes, cuando están llevando su campaña electoral, dan gracias a Dios y usan frases religiosas para atraer a un electorado sin inteligencia, sin criterio suficiente como para ver que ese que hace campaña para ganar una posición política ha firmado órdenes de ocupación y asalto contra países que no han hecho nada para merecer eso? ¿O las firmarán? Y para afirmar eso solo hay que echar una mirada atrás en la historia. Todos las firman. Y en otros países sin tanta vocación bélica, lo que se incumple son las promesas electorales, que dejan a los que las votaron con la boca abierta ante la desfachatez política y con el bolsillo vacío. Y eso una y otra vez. Las soluciones contra tanto sinsentido son también sin sentido. La gente sale a la calle y espera que organizando un poco de ruido y siendo muchos, obtendrán lo que se les ha negado y ocasionado la demostración pública. Y siguen haciendo eso mismo, a pesar de que cuando el poder político se ve coaccionado por ese tipo de demostraciones, solo tiene una posibilidad de continuar ejerciendo el poder delegado por votación pública, y que es continuar la medida impopular. Lo contrario, renunciar a imponerla, sería una dejación de autoridad. Y se sigue haciendo lo mismo, a pesar de que esas acciones o demostraciones no resuelven nada. Hay herramientas en las manos del ciudadano para ejercitar un cambio de orientación cuando una medida política es impopular. Pero en lugar de organizarse inteligentemente, van todos juntos como ganado para hacer valer el número, la cantidad, sobre la calidad. Y se tienen que aguantar por no hacer lo que sería efectivo. Pero eso también es parte del lavado de cerebro que se ejercita desde la educación, religión e incluso desde los medios de comunicación pública, creando esas acciones que no resuelven nada artificialmente y poniéndolas frente a las narices de los que están sentados frente al televisor, consiguen que esos que no piensan por sí mismos copien
mímicamente lo que hacen otros, lo que ven hacer a otros, y así se les programa para hacer eso mismo, o sea, lo que les interesa a quienes ostentan el poder de este planeta, o sea, acciones que no sirven para nada. Y por sus hechos les conoceréis, dice la frase. Y hablando de hechos, apareció una imagen hace unos 7 años del linchamiento del embajador de Estados Unidos en Libia, Benghazi, y de ese episodio se culpa a Hillary Clinton, a pesar de que la familia del propio embajador ha contado por activa y por pasiva que ellos no responsabilizan a Hillary Clinton, sino a la situación en el país. La foto mostraba a un montón de individuos, pero algunos de ellos posando bien claro para la foto. Uno de ellos pinchando con un palo al embajador, que mostraba claramente haber sido torturado sin piedad. Esa foto se tomaba con perfecta visibilidad por quien la estaba tomando, porque los perpetradores del linchamiento del embajador le dejaban tomar esas imágenes que iban a verse por todo el mundo. ¿A quién? Pues a uno de los suyos. Eso fue una muestra de la forma en que esos bravucones sin cesera transmiten el terror que son encargados de organizar y que es la forma de gobierno preferida por los poderes fácticos de este planeta. Y por eso, imágenes de ese efecto son mostradas en todos los medios de comunicación masivos. Ninguno de esos individuos era Hillary Clinton. Esos individuos seguramente fueron pagados por ese linchamiento. Y estoy segura de que, incluso si fueran ciertas las acusaciones a Hillary Clinton de no haber mandado refuerzos, el haber incrementado la seguridad del embajador no hubiera evitado eso. Solo tengo que fijarme en lo que le pasó a Gaddafi, primer ministro de Libia, y en la facilidad con que fuerzas armadas organizadas pueden derrocar a quien sea y ejecutar salvajemente a cualquiera. ¿Por qué se culpa a Hillary Clinton y no a Obama? La mayoría de supuestos fallos de un Estado se le adjudican a su presidente, excepto cuando las faltas y fallos son o pueden ser de una mujer en la política. Entonces, sea quien sea el presidente, es la mujer la que será objeto de todas las críticas. Entiendan que yo no considero a Hillary Clinton ni mejor ni peor que cualquier político en esas esferas de poder. Lo que sí me avergüenza son esos dobles estándares por los cuales las mujeres en la política son arrastradas por el lodo a la menor oportunidad. Y eso cuando ves fotos en las que están, por ejemplo, los dos Bushes, Obama y Bill Clinton, junto con Hillary, se hace absolutamente inaceptable, porque la mayoría criticará a Hillary, aunque a su lado, en el caso concreto que menciono, tenga a 4 genocidas cuyas políticas militares se han cobrado millones de víctimas inocentes en todo el mundo. Pero lo que acabo de mencionar es un comentario de contexto, pero no lo que yo trataba de identificar a partir de esa foto que dio la vuelta al mundo. Hillary Clinton no estaba allí, en Benghazi, ni en Libia, ni siquiera en África. ¿Hasta qué punto se ha llevado la irresponsabilidad de los que hacen lo que se les manda, sea lo que sea, como para culpar a un cargo político con grandes titulares de lo que ejecutó una pandilla de perpetradores brutalizados y entrenados para degustar la tortura y el dolor infringido a otros? ¿Alguno de ustedes siquiera vio las caras de esos animales con 2 patas y sin conciencia? La organización de los desórdenes y violencias que la inmigración forzada está extendiendo por todo el mundo, bajo mi punto de vista, es una estrategia pensada y premeditada contra la que ni se están tomando medidas proporcionadas para evitarla, ni se van a tomar.
Sin haber gente que no tiene salida económica, no se lograría tanto matón barato y para lo que sea, y por lo tanto las estrategias de los que dirigen este carnaval no serían tan fáciles de implementar. El miedo, el terror, la inseguridad hacen a cualquier grupo de gente mucho más manipulable y gobernable. Yo no culpo a los políticos de asesinatos que ellos no ejecutan con sus manos. Les culpo de las situaciones que propician que tanto miserable encuentre solo ese tipo de trabajos para ganar un sustento. Y esas situaciones económicas son calculadas, evitables y perpetuadas a propósito. En aquel tiempo, y según el relato bíblico, la gente que no veía al jefe infringir sus propias normas andaba ocupada ejecutando órdenes que le iban a proporcionar una tierra prometida. Así que nadie hizo la preguntita sobre lo de no matarás. Hoy día se mantiene a la gente ocupada tratando de cubrir sus necesidades para que no hagan ni pregunten cosas que pueden incomodar a los esbirros del poder fáctico del planeta. Y esa actitud se programa en nuestras mentes desde la niñez. Hay dinero en el mundo suficiente para que cada persona en él tenga casa, comida, ropa, atención médica y la educación que se quiera y sin necesidad de trabajar. El trabajo debería ser la ayuda que todos estaríamos encantados de prestar en servicios a la comunidad. Todo lo que se me pueda alegar, que si hospitales, emergencias, servicios de limpieza, atención a enfermos y ancianos, todo se resuelve perfectamente bien en comunidades más primitivas sin trabajar 8 horas al día para pagar la hipoteca o el alquiler. Tenemos recursos, tecnologías y robotización suficiente para establecer una forma de vida en la que la falta de dinero y medios de subsistencia no sean posibles, ni permitan la creación de monstruos humanos que hacen el trabajo sucio de los que quieren mantener al mundo esclavo del trabajo, de por vida y por 4 chavos. Eso solo les conviene a unos pocos a costa del resto. Y es que, como decía, una población obligada a trabajar para obtener su subsistencia y aterrorizada es más fácil de manejar, y por eso esas fotos se muestran en todos los medios de comunicación, para que surtan el efecto que surten, quietecitos y hacer lo que se os mande, mientras se nos ocupa en pagar por cosas que deberíamos tener garantizadas al nacer. ¿Y saben qué es lo más irónico en este estado de cosas? Que hay trillones de dinero que le pertenecen a la población de este planeta, disponible, que está siendo bloqueado por las instituciones bancarias a las órdenes del poder fáctico de este planeta. No somos pobres. Este planeta debía haberse organizado de manera que todos recibiéramos beneficios de sus riquezas y de su producción. Y hay cuentas colaterales que han ido recibiendo la parte que nos corresponde. Eso se ha mantenido oculto y no se nos ha dado nuestra parte nunca. Solo unos pocos han recibido una vida de lujo inmerecida, mientras bloquean la que nos pertenece a nosotros, porque pobres y asustados somos más fáciles de controlar, que es de lo que va la cosa. Qué ironía, ¿verdad? Yo aquí me despido por hoy. Volveré lo antes que pueda a compartir más cosas con ustedes. Suscríbanse si creen que puede beneficiarles un poco de ejercicio racional y crítico. Hasta pronto.